Queridos amigos, hoy en este día, qué mejor momento durante el día cuando podemos reconocer y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él tiene y nos ofrece a cada día. Hoy sí, ciertamente, tenemos que abrir el corazón. Viviendo momentos difíciles, momentos en los cuales ha sido un gran reto este año 2020. Sin embargo, la luz de Cristo es la que viene a traer paz, es la que viene a traer a cada uno de nuestros corazones esa esperanza, esa fe que podemos salir adelante. Yo no sé cómo se encuentra usted el día de hoy. No sé cómo te encuentras, amigo, amiga. ¿Cuál ha sido tu día? ¿Cómo ha sido esta última semana, este último mes? Me escribe una mujer ayer o antier diciendo: Noel, ayúdeme a saber cómo hacerle frente porque extraño mucho a mi madre que falleció. Hay un vacío. Todos en algún momento tenemos preguntas, tenemos luchas interiores y a veces volteamos para diferentes lugares a ver quién nos tiene la respuesta. Pues hoy quiero hacer la introducción al tema que hoy creo que nos puede ayudar a descubrir que en el camino de la vida siempre habrá señales que nos quieren conducir al camino recto. Estas señales vienen de Dios. Estas señales vienen de lo alto. Y hoy creo que Dios puede darle a usted, a su familia, a su matrimonio, a su vida, una señal para dónde debe ir. Muchas veces nos equivocamos de camino. No sé cuántas veces le ha tocado ir a un lugar y tiene la dirección, pero da una vuelta equivocada y se va lejos del lugar que usted quería llegar. Nos perdemos muchas veces. Y en el camino de la vida eso también pasa. Muchas veces no sabemos si darle vuelta a la derecha, a la izquierda, seguir de frente, detenernos o ir para atrás, devolvernos, porque quizás vamos en el camino equivocado. Pues en la vida de cada uno de nosotros habrá siempre preguntas y habrá respuestas muchas veces y a veces no hay esas respuestas. Por lo tanto, queridos amigos, hoy el tema que ya han escuchado: ¿qué debo hacer para ser feliz? Yo creo que esta es la pregunta del mundo hoy, en medio de una pandemia, en medio de incertidumbre. ¿Cómo? ¿Y qué debo hacer para ser feliz? Pues hoy yo quiero llevarlos a la pregunta que le hacen a Jesús. Y ciertamente esta pregunta tiene que ver con la salvación, pero también a Jesús le hicieron preguntas en las cuales querían saber cuál era la respuesta adecuada para su petición. Y hoy también mucha gente está buscando respuestas. Por lo tanto, yo le invito a que vayamos al Evangelio de San Lucas. Esta lectura que vamos a hacer, tomada del capítulo 10, encontramos a Jesús respondiendo a esta pregunta que le hacen: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¡Qué gran pregunta! Y veamos lo que sucede, qué es lo que Jesús responde. La Escritura siempre es luz para nosotros poder ir y encontrar en la palabra de Dios respuestas al caminar de nuestra vida. Leemos del capítulo 10, del versículo 25 y siguientes. Por entonces, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué lees ahí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Palabra del Señor. En esta palabra encontramos una respuesta de nuestro amado Señor Jesús. Jesús le dice a él, ¿qué dice la ley? Y si ustedes han estudiado el Antiguo Testamento, han leído los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente después del Éxodo, después Levítico, Números y Deuteronomio, que a esos libros les llaman la ley del Torah. Esos 5 libros donde están todas las leyes establecidas que Dios se las da a Moisés una vez que salen de Egipto. Pues hay cientos y cientos de leyes, vamos a decir de mandamientos que el Señor establece. Pero aquí Jesús da una respuesta maravillosa a este hombre, porque a él le dice, ¿qué es lo que dice la ley? Y mencionan los 2 mandamientos que son el centro de toda la ley, de toda la enseñanza, de todo lo que enseñó Moisés. En estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Este pasaje también lo menciona el evangelista San Marcos y San Mateo. En los otros no hace la pregunta concretamente ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? En otro pasaje pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? Y aquí también es importante entender esto. Antes de Jesús, el que seguía estos 2 mandamientos era el camino de la salvación. Quien seguía de todos los mandamientos, estos 2 los hacía suyos, era el camino de la salvación para quien cumplía con estos 2 mandamientos. Ciertamente yo pregunto, ¿cuál es la pregunta que tendríamos nosotros para Jesús hoy? Mire, la verdad es de que estamos en un tiempo donde todos estamos buscando una respuesta. ¿Cómo le hago para superar el miedo? ¿Cómo le hago para superar los nervios que tengo? ¿Cómo le hago para superar la depresión? ¿Cómo le hago para vencer esta adicción que tengo? ¿Cómo le hago para superar esta baja autoestima que tengo? Todos tenemos alguna pregunta, alguna lucha interior y andamos para todos lados buscando ¿y dónde voy a encontrar la respuesta? El mundo hoy está desesperado. Pero aquí hoy, querido amigo, yo te voy a invitar para que prestes atención, mujer. En Jesús tenemos la respuesta. Esa pregunta que quizás debe de existir dentro de nosotros, más allá de las necesidades que tenemos hoy, debe de ser esta pregunta: ¿qué debo hacer para encontrar la salvación? La salvación viene del verbo latín severe, que tiene una raíz que significa entero, que significa salud. Estas palabras, cuando hablamos de la salvación que Dios nos ofrece, Dios quiere que estemos enteros. ¿Qué significa estar entero? Pleno. La gente busca la felicidad plena, no a medias, no en momentos. La gente busca una felicidad plena, que llene, que no solamente sea un momento de placer. El mundo está buscando la paz, que no la encontramos en muchos lugares. Entonces, Jesús nos ofrece la respuesta a esa pregunta que debe de ser nuestra. ¿Qué debo de hacer? Este hombre dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y aquí Jesús nos da una clave maravillosa. Sí, Jesús es cuestionado. ¿Qué debo hacer? Y Jesús nos da la respuesta. En primer lugar, detengámonos un momento. Después de cuestionar a Jesús, ¿qué debo hacer? Ahora vamos a cambiar los papeles. Usted le está preguntando a Jesús y yo también. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para encontrar la plenitud? Y Jesús te está viendo como me ve a mí. A Jesús le interesa tu felicidad, tu paz.
la armonía en tu corazón, en tu mente. Y Dios quiere abrir una puerta para que descubras la salvación, la salud, la plenitud que Él te ofrece. Hagamos un breve enfoque en estos dos mandamientos. El primero dice, está tomado del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Dios le habla a Moisés y le dice, dile a la gente que si hacen esto, van a tener felicidad. Ama al Señor tu Dios. Primero dice, escucha a Israel, o sea, escucha pueblo. Ama al Señor, el Señor tu Dios. Ámalo ¿cómo? Con toda tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, con tu alma. O sea, ámalo plenamente. Este es el primer mandamiento. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Esto lo aprendimos en el catecismo. Que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros cumplimos con este mandamiento, sin duda alguna, cuántos problemas nos quitaría en el mundo. Y yo diría, si cumpliéramos todos los cristianos y todos los que no son cristianos solamente con estos dos mandamientos, este mundo fuera otro, totalmente. Porque amar a Dios por sobre todas las cosas implica que no me voy a apegar a nada de lo terrenal, porque sí, el problema que tenemos es que nos apegamos a las cosas. Nos apegamos a un ser querido y es parte de la vida, es parte del ser humano amar a nuestros seres queridos. Amar a nuestra madre, al padre, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos, que todo eso es parte de la vida. Pero el primer mandamiento dice que debo de amar a Dios por encima de amar a mi madre y a mis hijos. Eso me prepara a mí que todo lo que tengo es prestado. Dios me ha bendecido con hijos, a los que tenemos hijos, con una esposa, con una madre que me dio, un padre que me dio. Dios me ha bendecido, pero en ningún momento Dios dice eso es para siempre. Entonces, ser agradecido es decir, Señor, gracias, porque todo me lo has dado. Es tu gracia. Qué mal me portaré yo si me aferro a algo y digo, no, Señor, que no me quites esto. Estoy fallando con el primer mandamiento. Cuando uno vive este mandamiento, uno es capaz de hacerle frente a eso que nos quitan, a eso que se nos va. Puede ser un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser una posición, puede ser algo material que perdemos. ¿Cómo le vamos a hacer frente? Sabiendo que amo a Dios por encima de todas las cosas. Y como amo a Dios, Dios me proveerá. Dios es mi fuerza. Dios es mi fortaleza. Cuando no vivimos el primer mandamiento, volteamos a nuestro alrededor y cuando alguien no me ama, se me acaba el mundo. Cuando alguien me engañó, se me acabó el mundo. Viene la tristeza. Cuando uno de mis hijos está perdido en las drogas, como hay muchos casos tristemente, mi ánimo se viene abajo. Ya no soy feliz. O sea, ciertamente sí nos duele todo eso y debemos de pedir para que haya un cambio. Pero mi confianza debe ser puesta en el Señor, porque este primer mandamiento me indica que debo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso Jesús llega a decir, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está aquí en algo, cuando me quitan ese tesoro, me voy a sentir solo, me voy a sentir vacío, me voy a sentir que me han dejado abandonado. Pero cuando cumples y crees en este primer mandamiento, nunca te sentirás solo, nunca te sentirás sola, porque has puesto tu confianza en Dios y amas a Dios por sobre todas las cosas. Vamos al segundo mandamiento. El segundo mandamiento ciertamente dice que es similar al primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces primero me debo de amar yo, porque yo no puedo amar a alguien si yo no me valoro. Y amarse a uno es valorar la dignidad que Dios le ha dado. Hay muchas personas hoy que sufren terriblemente una depresión porque se sienten menos valorados, porque alguien
les engañó, porque alguien les dijo palabras ofensivas y les hizo sentir que no valían. El primer mandamiento, ya lo dijimos, es amar a Dios por sobre todas las. El segundo es que debo de amar a mi prójimo. Pero antes de eso, a veces nos brincamos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me valoro y reconozco que soy un hijo, una hija de Dios, aunque personas me hagan pensar que yo no valgo, yo le voy a creer a Dios y me voy a valorar. Sea como sea mi físico, yo le voy a dar gracias a Dios porque soy un hijo, una hija hecho a imagen de Dios. O sea, valgo la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz por mí, por usted, por aquellos que nos reconocemos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Entonces yo miro una cruz y digo, yo no soy cualquier cosa. ¿Le voy a creer al mundo que me digan a mí que yo no valgo? Claro que no. Voy a pedir por aquellos que dicen que yo no valgo, porque quienes están mal son aquellos que me han faltado el respeto, que no me valoran, que me han ofendido, que me han engañado. Voy a pedir por ellos. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo es saber perdonar y es saber pedir perdón. Pero más allá de amar al prójimo, es preocuparte por tu hermano, por aquella persona que vas allá del entorno familiar, porque muchas veces sí estamos atentos a nuestra familia, a nuestros hijos, y eso es maravilloso, es una responsabilidad de todo padre, de toda madre. Pero a veces fuera de ese entorno hay personas que también necesitan, y hay que extender nuestra mano más allá de la familia. ¿Por qué no? Porque hay gente que está pidiendo ayuda. Hay gente con necesidad. Jesús hoy nos abre una puerta donde a través de esta puerta encontramos la salud, la salvación. Nos vamos a sentir completamente llamados a una vida por excelencia. El Señor te llama a la felicidad. Pero también hoy quisiera añadir con eso que Jesús hoy también te dice a ti como me dice a mí. Esas palabras que le dijo al apóstol Tomás. Y en cierta forma los apóstoles que estaban alrededor de él. Cuando el apóstol Tomás le dice, muéstranos el camino. O sea, él quería saber cuál era el camino al cielo. Porque Jesús ya les había avisado que se iba a ir. Estaba a punto de ser llevado a la cruz. Y se está despidiendo el Señor y les dice, me voy a ir, pero voy a regresar. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Está hablando de la vida eterna. Pero voy a regresar. Y entonces, ¿qué dice Jesús cuando le pregunta a Tomás qué debo hacer? ¿Cómo llegar allí? ¿Cuál es el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos da la respuesta. Queridos amigos, hay tantos caminos, hay tantas preguntas en tu corazón. ¿Por qué no aceptas el día de hoy esta invitación de amor que Jesús te hace? Y te dice, sígueme. Como lo siguieron los apóstoles, como lo siguieron aquellas mujeres santas, como lo siguieron aquellos primeros creyentes, como lo siguieron los santos y santas, como lo siguen hoy hombres y mujeres de fe, que van caminando en medio de la tempestad, en medio de la incertidumbre, con la certeza que aman a Dios y que aman a su prójimo, que se aman a sí mismos, se respetan, se valoran a sí mismos. Porque si no hay eso, queridos amigos, esta vida es muy difícil. Viene un niño a esta tierra y uno lo ve es un angelito ver una criatura, pero uno sabe que la vida en este mundo no es nada fácil. Y uno pide por sus hijos, Señor, que mi hijo, que mi hija sean buenos hijos. Porque la vida aquí
en esta tierra está llena de complejos, está llena de rivalidades, está llena de tantas cosas, pero ahí es donde llega la buena noticia. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y cuando alguien llega a tener el encuentro con Jesús, se hace un apóstol de servicio para los demás. Cuando Jesús es reconocido como el camino de tu vida, para esta vida y para la vida eterna, entonces tu vida es diferente. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice estas palabras al inicio de esta exhortación que quisiera compartirlas con usted. Dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Estas palabras a mí me llenan de esperanza, porque el Santo Padre, en medio de todas sus luchas, el Papa quiere una iglesia de salida. Y si se ha metido en situaciones difíciles, el Santo Padre, es porque quiere que todos amemos a nuestro prójimo, no importando su condición, porque esa es la forma de la cual Dios ama. Eso nos debe de llamar hoy la atención. También el Papa en esta exhortación dice que el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple abrumadora oferta del consumismo, es una tristeza individualista que brota del corazón, como del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada, que no es la opción de vida, de una vida digna, plena, de Dios para nosotros. Ante esta triste realidad, dice el Papa, pido que cada cristiano renueve su encuentro personal con Cristo. Es tiempo, querido amigo, de renovar tu encuentro con el Señor. Es tiempo que hoy tomemos esta llave que te abre el camino de la salvación. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para tener salud mental, física, espiritual? ¿Qué debo hacer, Jesús? Jesús dice: cumple con estos 2 mandamientos. Y le dice a él: si haces esto, le respondió, vivirás. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir más despojado y más despegado de las cosas que están a tu alrededor? Y no depender de los demás y las demás personas para ser feliz. ¿Por qué no le abres tu corazón a Jesús? ¿Por qué no te das la oportunidad de aplicar estos mandamientos? Y más que mandamientos, son una invitación al amor de Dios incondicional, al amarte a ti mismo porque Él te crió, te formó a su imagen y semejanza, y vales más que el oro del mundo. Dice en el Antiguo Testamento: estás grabado en la palma de mi mano, eres la niña de mis ojos, dice el Señor. El Señor nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. Y cuando miro esa cruz, me doy cuenta que yo valgo la sangre de Cristo. Y si nadie me valorara en este mundo, y si todos me abandonaran, mirando a la cruz, diría: soy amado y no estoy solo. Ni voy a permitir creerme la mentira de que nadie me ama, porque voy a creer en lo que me dice Jesús: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús hoy nos abre y nos da las
las llaves. Por eso hay estas obras de arte, cuando me ha tocado ir a Roma, del apóstol Pedro con las llaves. Dicen que le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos. Simboliza que Pedro llevaba la buena noticia, que Pedro iba a llevar a Jesús a otros, y ese es el llamado de nuestra iglesia. Es instrumento de salvación. Yo hoy estoy hablando de Cristo porque gracias, lo que sé, fue a través de la iglesia. Y si la iglesia católica ha cometido errores, equivocaciones, pecados, pues hay que resaltar que no deja de ser la iglesia que fundó Jesucristo. Porque la primera iglesia, vamos a decir, eran los apóstoles, pues ahí ya desde ahí había uno que era parte de su grupo y le falló y le traicionó. Entonces somos seres humanos. Pero yo doy gracias a Dios que lo que yo sé, lo aprendí dentro de la iglesia. Instrumento de salvación. Por eso es madre. Me acogió como madre, una madre acoge a un hijo que estaba perdido. Y así es la iglesia, nuestra madre. Pero el amor de Dios es el que hoy te ofrece. ¿Quieres ser feliz? ¿Aceptas su amor incondicional? Pídele perdón y dile que quieres vivir en su gracia y en su amor. Y Él te va a abrir las puertas y te va a dar las llaves para que vivas en plenitud. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, mira a esa mujer que sufre, que se siente sola, que se siente abandonada. Solo tú sabes y conoces el dolor, las heridas que lleva en su corazón, la soledad que ha venido experimentando. A esa madre que ha venido sufriendo desde mucho tiempo y pareciera que los sufrimientos siguen y a veces parece que aumentan. Ve a esa mujer, Señor Jesús, porque tú estás ahí con ella. Sana sus heridas, te lo pedimos. Te rogamos porque tú estás vivo, porque tú miras el corazón afligido. Y llénalo de tu gracia en este momento, Señor. Especialmente si ese corazón se está abriendo en fe, en esperanza a ti, Señor. Tómale de la mano. Abrázale, consuélale, anímale y más que todo transforme ese corazón en un corazón de fe, en un corazón lleno de fortaleza, lleno de esa fe que mueve montañas. Te pido, Señor, por ese hombre que en este momento también siente que necesita una liberación porque se siente atado a algún pecado, alguna adicción, esa adicción que le está llevando a sentirse vacío, a ser codependiente de ese placer. Señor Jesús, ayúdanos a ser libres de todo placer, de todo aquello que a veces sentimos que necesitamos para ser felices. Te pido por los hombres y por todas las personas adictas al alcohol, a las drogas, porque han caído en una trampa del enemigo. Señor Jesús, tú deseas el bien y la felicidad de todos. Concede, Señor, hoy romper esa cadena de esas adicciones y hacernos libres. Pedimos que la fuerza del Espíritu Santo venga y llene los corazones y podamos hoy escuchar tu voz, Jesús, que nos respondes a la pregunta que te hacemos: ¿qué debo hacer para ser feliz? Y tú nos estás respondiendo en el corazón:
Señor, aquí estoy. Dile a Jesús ahí donde estás, querido amigo, amiga. Aquí estoy, Señor Jesús. Toma mi vida. Te la entrego. La consagro a ti. Te ruego tengas misericordia de mí. Perdóname, Señor. Te he fallado, te he dado la espalda. Me he apegado a las cosas de esta tierra y me he olvidado del primer mandamiento y del segundo, de amarme y de amar a mi prójimo. Señor Jesús, concédeme en este día ser un seguidor tuyo y vivir en plenitud y en camino de salvación. Te pido, Madre del cielo, Madre nuestra, tú que fuiste ese instrumento, tú que dijiste sí al maravilloso llamado que Dios Padre te hizo al ser la portadora de las buenas noticias. Madre, gracias por haber abierto tu corazón al Redentor. Pedimos tu intercesión. Bendice los hogares, las familias, Madre, con tu intercesión. Cubre con tu manto a este pueblo necesitado. En medio de esta pandemia pedimos tu intercesión para que cese la enfermedad, el contagio. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.